El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos los que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho eso, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra de Dios. Te alabamos. Bueno, queridos hermanos, empezamos con este Evangelio porque en ese momento, después de la resurrección, pues en tiempo pascuales se nota que las lecturas en las misas de la Iglesia Universal siempre habla de la resurrección de Jesús. Pero la pregunta, ¿qué enseñanza que tenemos en el catecismo de la Iglesia? Lo más fundamental que vamos a volver, porque tenemos que ver la raíz de la enseñanza de la Iglesia. Y en el Evangelio termina con esa frase: vosotros sois testigos de esto. Y os invito a repetir esto para que sale de vuestra boca esta frase, que Jesús mismo, todos, vosotros sois testigos de esto. Esas las palabras que salen de la boca de nuestro Señor Jesucristo, el Señor resucitado. Bueno, pues ahora empezamos a ver esta es la primera parte que dice Pascua cristiana, porque hay Pascua judaica, ¿verdad? La Pascua cristiana, ¿cuál es la importancia? Pues esto vamos a comprender paso a paso para que en este momento tenemos ya ese coraje de ser testigos del Señor resucitado. Y en primer parte me gustaría hablar por el número 1169, que los grandes teólogos como San Atanasio se llama que el gran domingo. La Pascua es el gran domingo. Y también en su epístola, ¿no? Número 3229, está acogida en un documento fundamental de la Iglesia, más antiguo en el segundo siglo de la cristianidad. San Atanasio, que llama el gran domingo. Dice también que la gran semana, como la de Semana Santa en el Oriente, la gran semana. También se llama el misterio de la resurrección, en la cual Cristo ha resucitado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo esté sometido. Es decir, que de nuestro viejo experiencia de nuestra vida, ahora ya Él mismo ofrece una vida nueva, que es su resurrección. De arriba dice que también la Pascua es
fiesta de las fiestas. Qué palabra, ¿verdad? Fiesta de las fiestas. Y la Pascua también simplemente que fiesta entre otras, no solo fiesta de las fiestas, también sacramento de los sacramentos. Domingo de los domingos, fiesta de las fiestas y sacramento de los sacramentos. Esos son más fuerte frase y título de esta celebración que hemos celebrado. En muchos años hemos repetido como ciclo de la liturgia de la Iglesia, pero tenemos que volver la raíz de la enseñanza de la Iglesia. Y seguimos en el siguiente, porque también en el número 1334 en el Catecismo de la Iglesia nos habla también que la antigua alianza por el vino en el pan. Y recordaos que siempre la misa que asistimos cada domingo y en otras celebraciones siempre está basada con la celebración del vino y del pan. Y no hay, sin cabe duda que la misa, unos protestantes me preguntó una vez, ¿dónde se puede leer la palabra misa en la Biblia? Que no hay nada, no hay palabra misa, pero en latín sí, ¿no? Por eso en la misa, después en latín dice, ete misa est, ¿no? Misa significa a la misión, ¿no? Lleva esta buena nueva porque sois testigos. Por eso en el Evangelio acabamos de escuchar que Jesús termina con esta frase, porque somos testigos de Él. Y también vamos a volver atrás un poquito, porque dice, es difícil marchar, sigue adelante sin mirar un poquito lo que estamos practicando o viviendo en la vida cristiana. En el Éxodo está claro que está hablando sobre el pan ácimo, ¿no? En los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua. Estamos hablando en la Pascua judaica, los judíos. Pero esto es en otro día. Por eso, como nosotros tenemos esta identidad que la Pascua siempre es en el domingo, porque es el primer día cuando Jesús resucitó entre los muertos. Bueno, y también recordamos que la Pascua, siempre basada con esta tradición judaica, que es una palabra liberadora, la liberación, la clave, ¿no? La clave de esa palabra es la liberación. Recordamos en el Éxodo cuando los israelitas por muchos tantos años fueron esclavizados por el faraón. Pues esto para ellos es muy importante, la Pascua. Jesús era judío, en sus genes, en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, siempre lleva con este sentimiento que la liberación no acaba la historia sin Él. Siempre el cumplimiento viene con Él. En el siguiente, vamos paso a paso para entender en esta parte, ¿no? Que el cáliz de bendición, según el primer capítulo de Corintios, a los Corintios, ¿no? Y versículo 10 al 16 dice que al final del banquete pascual de los judíos añade la alegría festiva del vino, que es una dimensión escatológica. Recordamos qué significa estas palabras técnicas, ¿no? Escatología, escatón, escathos en griego, ¿no? Los finales de los tiempos. Cuando no nos olvidamos que cuando participamos en la misa es un signo de la vida pascual de Cristo,
participamos esta vida de Cristo que Jesús resucitó entre los muertos, estamos ya saboreando el eschatos, ¿no? Los finales de los tiempos, y saborear la presencia de Dios, que es una fiesta que se juntan todos los difuntos, los vivos y los ángeles, ¿no? Por eso cantemos siempre la gloria, no solo aquí en este grupo, gloria, gloria a ti por siempre, por siempre. En la misa es la más alta expresión de la vida espiritual, de la vida cristiana. Jesús también instituyó la Eucaristía, dice que dando un sentido nuevo, porque la antigua alianza no acaba en ese momento, sino que Jesús dando el sentido nuevo y definitivo. Ahí podemos leer todos para que tienen la vibración de la palabra de Dios. Jesús instituyó la Eucaristía dando un sentido nuevo y definitivo. Pues fíjate, esta frase se resume de la celebración pascuales, lo que hemos celebrado en esta semana, antes de la venida del Espíritu Santo, que es el Pentecostés, ¿no? 40 días sigue siendo eso. Y rezamos en casa con los 3 ángeles, yo siempre la antífona, verdaderamente ha resucitado el Señor, todo el día. Mamma mía, eso es durante 40 días, es saborear la presencia de Jesús resucitado. Y termino en esta parte que el siguiente, para que no se alarga, en número 1339, que dice, Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm. Algunos, no sé si vosotros recordamos que este lugar muy importante para Jesús, Cafarnaúm, ¿no? Los que ya han ido a la Tierra Santa, ahí la entrada se pone ahí, Cafarnaúm, Town of Jesus. Sí, me sorprende cuando lo vi por primera vez, porque ya lo sabemos que Jesús de Nazaret, ¿no? Pero ahí se pone, Capernaum, the town of Jesus. Es en inglés, ¿no? El pueblo de Jesús. Pero tiene razón, porque en el Evangelio, si volvemos a leer todo, las maravillas, los milagros, la curación, la sanación, todo que hizo Jesús está alrededor de este lugar, ¿no? Recordamos que ahí cerca, que está ya ahora construida la iglesia bajo, que es la misma casa de San Pedro, y ahí la primera sanación sucedió la suegra de Pedro, que curó Jesús en su vida pública. Por eso Capernaum tiene clave de todo eso en la resurrección. Ahí se dice que anunciar en Capernaum, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y al lado de eso, en este lugar, también el primado de San Pedro, ¿no? Recordamos que esta piedra existe todavía, que ahora es el altar de la capilla pequeña de los franciscanos. Estuve suerte de celebrar la misa ahí, besando piedra existe durante el tiempo de Jesús, donde Jesús comió pez, ¿no? Porque tenía hambre como nosotros. El resucitado Jesús comió enfrente de los discípulos. Bueno, pues eso nos da esta experiencia más
corriente, más real, más actual, porque nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente de esto, parte de este número, dice que llegada la hora, se puso en mesa con sus apóstoles y se dijo con ansia, deseado comer hasta Pascua con vosotros antes de padecer. También antes y después siempre Jesús manifestó su misión para manifestar esa Pascua, la vida pascual con nosotros, que es la misa, la Santa Misa, la Eucaristía. Y algunos, pero Eucaristía no se puede encontrar nada en la Biblia. ¿De dónde lo han robado esta palabra? La Eucaristía, la Santa Misa. Pues tenemos que volver la raíz. Acaba de decir que la raíz es más importante, porque eso es la fuente de nuestra vida cristiana, como discípulos, seguidores de Jesús en la vida espiritual, en la vida de la renovación carismática, ¿verdad? Entonces tenemos que volver siempre. Si no, pues hay posibilidad que en este caminar podemos perder o extraviar en nuestro seguimiento a Jesús. Pues este Jesús que estoy hablando ahora, muchas veces con sus discípulos manifestó esta acción de gracias de manifestar la Eucaristía. ¿Qué significa eucaris? ¿No? Eu en griego es bueno, ¿no? O buena. Y caris es un presente, un regalo. Entonces, Eucaristía, Jesús es un buen regalo de Dios a la humanidad. Por eso necesitamos que volver en este pensamiento. En el número del catecismo está basada con todas las referencias en el Evangelio. Son paralelos, ¿no? En Lucas capítulo 22, en Mateo 26, en Marcos 14 y 1 Corinto, todo eso que habla esto, que está hablando en este subrayado párrafo. Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Pues en la misa, en el misal ya está un poquito romanizada, ¿no? Pero el mismo sentido. De igual modo, después de cenar el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Eso es el formulario. Y de verdad es que en nuestra vida carismática, de nuestra vida de la renovación carismática, la vida cristiana, es fundamental que, según los matemáticos, es justo. ¿Cómo se llama? Aritmética, ¿no? Aritmoi en griego, que habla sobre el número. La fórmula es justa, no se puede sobrar y ni falta, porque es la fórmula de Jesús que instituyó en la Santa Misa, la Eucaristía. Que si algo falta de eso, si no hay vino, no se puede celebrar la misa. En esta mañana he celebrado la misa en el hospital, hay vino. Y llamé al Antonio, ¿dónde está el vino? O sea, no hay. No puedo celebrar la misa. Es imposible, ¿no? Que esa es fórmula, ¿sabes? En el derecho canónico, si falta eso, solo la forma, sí, no puedes celebrar la misa. Porque
hay las dos especies de hay que pronunciar en la misa. Pues dentro de 10 minutos corriendo desde el hospital a nuestra parroquia. He robado una botella de vino y luego ya volví ahí, pues ya celebramos la misa tranquilamente, con 12 personas, incluso Antonio, el marido de Luli. Pues eso, ¿no? Eso es más real experiencia que para mí, que para nosotros tenemos que volver la fuente de esas enseñanzas de la Iglesia en el catecismo que hemos celebrado hoy durante 40 días. La semana pasada hemos celebrado la sanación de todas las sanaciones desde la antigua alianza hasta el Nuevo Testamento con Jesús, todo eso. Y ahora hablamos en este tema que es la Pascua, la vida pascual de Jesucristo. Pues esto, terminamos con este pensamiento que hay dos tipos de la vida de los cristianos, según el Padre Felicísimo, la vida prepascual y la vida postpascual. ¿Qué es la vida prepascual? Los discípulos llenos de miedo, su experiencia real con Jesús, que fue escandaloso, ¿no? de la crucifixión, y eso es prepascual. Pero ahora ya estamos en el momento de pospascual, que los discípulos se convirtieron valientes. Esta audacia que dice Mary Haley, the boldness of the disciples, la valentía, que también es una llamada a cada uno de nosotros, que es esta vida tenemos que vivir como los discípulos, con esta valentía y la audacia como los discípulos de Jesús. Que así sea. Gracias.